De Panamá en directo, ya tenemos comunicación con el señor rector de UDELAS, la Universidad de las Américas, el doctor Juan Bosco Bernal, quien además de ser rector, en el pasado fue ministro de Educación también. Doctor Bernal, buenos días, bienvenido. El micrófono, doctor Bernal. Debe activarlo para poder escucharle. Lo tiene cerrado. ¿Nos escucha? Sí, muchas gracias. Muy buenos días, Edwin Buenos días. y su equipo de colaboradores. Es muy grato para mí, en nombre del COPEME, poderme referir a una fecha tan significativa para la vida nacional como es el inicio del año escolar 2022. Muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer algunas características importantes de esta gran tarea nacional que significa la educación, que significa la niñez, la adolescencia, la juventud y los aprendizajes fundamentales para construir una patria próspera y muy justa. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Lo primero es lo primero, y con seguridad ustedes tienen que haberlo discutido en COPEME. 2 años sin haber dado clase producto de la pandemia, clases en el salón de clase. Y como usted sabe, y usted como muchos panameños conocedores del tema de la docencia, rellenar ese vacío va a ser muy difícil, muy difícil. La pregunta que yo me vengo haciendo desde hace un tiempo atrás es, ¿y cómo administrarán el tema las universidades, doctor? Porque el sistema educativo es escalonado y donde un peldaño falla, la escalera falla. O falla desde el punto de vista de que entonces la universidad termina bajando los niveles de exigencia. Y eso es lo que tampoco se quiere. ¿Cómo se podrá administrar eso, doctor Bernal? Muy bien, muchas gracias. Es una excelente pregunta. El sistema educativo está constituido por todos los niveles, incluyendo el tercer nivel de enseñanza, que es la educación superior, a la que pertenecen las universidades. Las universidades, desde mi punto de vista, tienen que estar articuladas al resto de los niveles del sistema educativo, es decir, la educación básica, la educación media, y cuando hay insuficiencias en los aprendizajes de la media, por ejemplo, las universidades estamos obligadas, no solamente como una propuesta o como un acto desprendido, obligadas a colaborar con el Ministerio de Educación para reforzar los conocimientos insuficientes que traen los estudiantes de la educación media que aspiran a seguir una carrera universitaria. Así es que esa es la gran tarea nacional, es el gran desafío que todos los panameños y panameñas tenemos en este país. Pero eh, el problema que yo creo, doctor Juan Bosco Bernal, es que el desafío se sabe, se conoce, y creo que hasta los mecanismos para enfrentarlo. Lo que yo tengo preocupación, fíjese, no necesariamente dudas, pero sí preocupación es si podremos lograr nosotros, los panameños, porque este ha sido un problema mundial, no ha sido un problema solo de Panamá, si podemos lograr que los docentes tengan conciencia plena del reto que involucra este inicio de clases hoy, ¿no? Sí, muchísimas personas se hacen la misma pregunta. Yo también me la hacía. Yo visité recientemente 2 escuelas en el sector de Arraiján, una escuela de educación básica, una escuela de educación primaria, y lo que me encontré fue a un contingente de docentes de ambas escuelas preparándose para el inicio del año escolar. Pero los encontré motivados, los encontré interesados, definiendo, diseñando estrategias
para recibir a sus estudiantes. Los encontré preparando carteles de bienvenida a esos estudiantes. Conversé con algunos de ellos y me dijeron que independientemente de las condiciones que trajeran esos estudiantes, ellos se veían obligados a realizar una labor docente creativa y comprometida con el aprendizaje de los estudiantes. Yo tengo una gran confianza en que nuestros docentes van a asumir plenamente ese gran desafío nacional. Nosotros tenemos en el sistema un poco más de 950,000 estudiantes de los dos niveles preuniversitarios. Esos estudiantes esperamos que puedan asistir escalonadamente, empezando por la primaria y posteriormente la premedia y la media, puedan asistir en su totalidad a sus estudios presenciales. Esto significará un gran paso para nuestro país. Este año es el año de la recuperación de los aprendizajes perdidos durante los 24 meses de pandemia que hemos vivido los panameños y el mundo entero. Doctor, no hay duda de que hay muchos docentes comprometidos y son quizás los que la mayoría de la ciudadanía del sistema no mira, pero sí hay mucha gente comprometida con el sistema educativo en lograr, en procurar hacer cambios, pero también hay muchos que no. ¿Qué hacemos con esos? Yo diría que esta vez tiene que ser diferente. La historia, estoy seguro que la vamos a contar en los próximos años de una manera distinta. Este año tenemos que empinarnos sobre las dificultades, sobre las controversias, sobre la insatisfacción de algunos que no ven su escuela debidamente preparada para iniciar las clases. Así es que tenemos que hacer un esfuerzo todos, los panameños y panameñas, empezando por los docentes, las familias, los estudiantes, las organizaciones nacionales, empresariales, sindicales y la sociedad en su conjunto para hacer efectivo este año escolar. Que no se pierda un solo día de clases y que podamos extender igualmente la jornada escolar de modo tal de que toda la niñez, todos los estudiantes tengan la oportunidad de hacer sus tareas y sus deberes en la propia escuela. Sí, es una tarea sin duda de todos, doctor Bernal, sobre todo los directores de escuelas que son como los administradores de, como si fuera uno el administrador de una casa, pues ellos son los administradores de cada una de sus escuelas. También está el tema de los supervisores, que muchas veces nos quejamos de que no hacen la tarea. Usted fue ministro de Educación. ¿Qué pasa con el tema de los supervisores que no llegan quizás a cumplir con lo que la ley les mandata? Bueno, yo fui maestro y también tuve supervisor. Y tuve supervisores excelentes, supervisores que entraban al aula de clases y le preguntaban a los estudiantes sobre contenidos de acuerdo con el programa que se tenía que realizar en matemática, en ciencias sociales. Al final, el supervisor nos dejaba un acta con aquellos aspectos positivos que había observado y aspectos que teníamos que mejorar los docentes. Nosotros esperamos que todos los supervisores asuman también en esta ocasión su tarea, la tarea de asesoría, la tarea de orientación, la tarea de capacitación continua del personal docente. Se han dado cursos en este periodo, pero el aprendizaje no termina con esos cursos. El aprendizaje tiene que ser permanente. Y en ese sentido, los docentes, todos necesitamos el reforzamiento continuo de nuestras habilidades
y de nuestros conocimientos. Allí los supervisores tienen una labor muy importante que cumplir. Sin embargo, doctor Bernal, y fíjese que ahí es donde pareciera que marca una diferencia, obviamente, el nivel superior universitario con el nivel que supervisa justamente el MEDUCA, y es la efectividad de la supervisión. Fíjese que usted ha dicho, usted le tocó como maestro tener supervisores y muy buenos. Yo le he contado aquí a los oyentes, doctor Bernal, que cuando yo estudiaba en la Escuela República de Chile y escuchábamos los estudiantes a las maestras decir que venía el supervisor, esa escuela prácticamente temblaba. Y temblaba porque el supervisor se metía en cualquier salón de clase a hacer un dictado o a poner una suma y resta. Y después en el tiempo uno entendió que eso que hacía el supervisor, que a mí como estudiante me tocó ver, realmente estaba supervisando a las maestras, no a los estudiantes, porque era uno de los métodos. De eso se ve muy poco hoy en día. ¿Qué es lo que ha variado? Sí, como todo, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la educación. Pero hay roles que no pueden cambiar. Los roles de los docentes, como guías, como enseñantes, como orientadores de sus estudiantes, no puede cambiar. Un rol de un supervisor no puede cambiar, tiene que mantenerse activo, orientando, asesorando, guiando a sus docentes, verificando los aprendizajes, el rendimiento académico que tienen sus estudiantes. Y en esos casos, intervenir para mejorar el funcionamiento de la clase, de los grupos de estudiantes. Ahora es mucho más fácil que cuando lo hacíamos mediante la educación a distancia. La supervisión podía ser muy etérea, casi no se observaba. Ahora la supervisión tiene un rol muy importante que jugar. Esperaríamos razonablemente que cada supervisor se revista de ese papel que tiene que cumplir frente al rendimiento de las tareas educativas de nuestro país. Y finalmente, doctor Juan Bosco Bernal, el análisis, me gustaría si nos lo pudiera dar en una síntesis, el análisis que hace el COPEME del reto en materia académica que tiene el país, ¿cuál sería? El reto fundamental es el mejoramiento continuo del personal docente. Y para eso se ha propuesto una de las 5 políticas de COPEME, políticas prioritarias, la creación de un sistema de capacitación sustentado en aspectos cualitativos que permitan una formación de calidad del personal docente. Porque el tamaño de la calidad del sistema educativo está determinada por un factor, que es el factor docente. Si ese factor no está debidamente formado, si no tiene los valores apropiados, los conocimientos, habilidades y destrezas, difícilmente podrá dar aquello que no tiene. Entonces, lo más importante dentro de estas políticas es el personal docente y a ellos debemos dirigirle muchísima de nuestra atención. Bien. Doctor Juan Bosco Bernal, siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias, Edwin, muchas gracias al equipo y muchas gracias a los oyentes. Gracias, que esté bien.